Cuando hemos visto que ya lo vimos todo, ocurre que una noticia satura a la otra y lo del Bronco ha venido a meterle muchísimo ruido porque se ha validado una candidatura presidencial pese a al cúmulo de irregularidades que se han documentado, ojo, y que no son nuevas, que incluso el INE ya estuvo desde pues, semanas pasadas documentando las anomalías, 58% de firmas apócrifas, 810.995 firmas no encontradas en la lista nominal, 158.532 simulaciones de firmas, 205.721 fotocopias de firmas, 23.644 documentos no válidos, 1.1 millones de pagos a Facebook no comprobados, más de 1.6 millones de gastos no reportados, 17.3 millones de financiamiento sospechoso. Son algunas de las irregularidades que hoy pone ahí Reforma Debate en su portada, y es con el tema que arrancamos, bueno, obvio, más el tema que traigan o quieran los doctores. Le doy la bienvenida y será martes de Mesa Política Nacional con el doctor José Antonio Crespo por lo pronto y el doctor Aguayo mientras sumamos a otra colega. Doctor Sergio Aguayo, buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Pues qué gusto empezar esta mesa política con un colega y amigo al que respeto mucho, José Antonio Crespo. Y pues totalmente de acuerdo en lo que sucedió el día de ayer, la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues sorprendió a muchos porque confirma los peores pronósticos que se hacían sobre una elección de Estado, al estilo de la que se implementó en el Estado de México, porque una de las instituciones clave del proceso electoral del tribunal decidió concederle, hizo caso omiso a las irregularidades y decidió otorgarle el registro al gobernador con licencia de Nuevo León, el Bronco, con lo cual pues altera el escenario político porque la lectura más obvia es que quiere disputarle los votos a Andrés Manuel López Obrador en el norte del país. Ahora, esta es una primera lectura. Vamos a ver qué pasa ahora porque supongo que la FEPADE, la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, tendrá algo que decir sobre las irregularidades. Tendremos que saber qué reacción tiene el Instituto Nacional Electoral y también tendremos que ver si el tribunal no nos da otra sorpresa y mete también a Armando Díaz Peter del Jaguar en la boleta para las elecciones presidenciales de este año. Se movió el tablero, Luis Alberto, efectivamente, y pues se abre otro frente de incertidumbre. Doctor José Antonio Crespo, los alegatos que da el INE, bueno, primero le doy la bienvenida, también por supuesto como siempre, los alegatos que da el TRIFE para validar la candidatura presidencial del Bronco, ¿qué tan legítimos son? Porque uno de ellos es que no hubo derecho de audiencia por parte del INE y no se mete a la discusión del fondo de las firmas, si es que me equivoco, doctor José Antonio Crespo. Fue uno de los argumentos que utilizaron en ese sentido sí podría uno decir, bueno, el INE debió haberle dado el derecho de audiencia, en efecto, a todos los interesados, pero eso no valida en automático la falta de firmas, o las firmas que le faltaron más bien a Jaime Rodríguez. Entonces son dos cosas distintas. El tribunal pudo haber dicho, a ver, denle la audiencia en los próximos 3 días para que defienda su caso y en todo caso que el INE determine si efectivamente se validan esas firmas o no. Pero el tribunal se fue directamente a validar ya una candidatura que no consiguió el número de firmas. O sea, son dos cosas. Es por un lado lo que decía Sergio en el sentido de que se cometieron muchas irregularidades que podrían ser incluso un delito electoral. Y eso bastaría para invalidar, pero también la de Margarita en todo caso, en donde también se presentaron un sinnúmero de firmas no válidas. Pero aquí además es el hecho de que no habiendo conseguido el número de firmas exigido por la ley, le aceptan la candidatura, con lo cual la lectura
yo coincido con Sergio, es política. O sea, parecía una decisión estrictamente política, no jurídica, con la intención de quitarle votos, en particular efectivamente a López Obrador, aunque a mí me parece ahí que es una medida totalmente irracional, porque es un tiro que le está saliendo por la culata, o le va a salir por la culata al tribunal, porque el tribunal pierde credibilidad. El Bronco ya de todas maneras viene con una imagen negativa por haber intentado hacer trampas, porque está pendiente también una cuestión de financiamiento ahí ilícito. No creo que vaya a quitarle muchos votos a López Obrador, porque además quien haya decidido o quien esté pensando en votar por López Obrador, sería absolutamente irracional decir, no, mira, ya aceptaron al Bronco, voy a votar por el Bronco, que tiene una imagen ya manchada, que hizo trampa, el tribunal le validó la candidatura pese a las trampas, y que además no tiene posibilidades de ganar. Es un voto totalmente irracional. Por eso yo no creo que le vaya a quitar realmente muchos votos a López Obrador, de hecho a lo mejor casi ninguno, pero en cambio están fragmentando, eso sí. O sea, le puede quitar votos a alguien más, a Margarita, en fin, quizá algo al PRI, al PAN, más bien. Pero creo que están fragmentando aún más la votación, y el voto fragmentado favorece al puntero, en este caso López Obrador. ¿Cómo circunscribirlo entonces, como dice usted, doctor Crespo, doctor Sergio Aguayo? Porque exactamente, yo platicaba ahorita en la mañana con Álvaro Delgado, y también me decía, pareciera una especie también de articulación para afectar o beneficiar a alguien, a articulación desde el poder de las altas esferas. Después de una fiesta de Carlos Salinas, me ponía el contexto Álvaro Delgado, se toma esta decisión, y pareciera que hay una especie entonces de armar un frente contra Andrés Manuel. Así se pudiera ver, Sergio Aguayo, o coincide con el doctor Crespo, que esto pudiera pues fragmentar más el voto, pero no perjudicar a López Obrador, o si es una clara intención de perjudicar a López Obrador. ¿Cómo interpretarlo? Vamos, es la lectura más inmediata, más clara, más obvia, porque es evidente que hay una enorme preocupación en los grupos de poder priistas, entre otros, ante una posible victoria de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, dado el antecedente del Estado de México, y dada el favoritismo que ha mostrado el Tribunal Electoral a favor del PRI, pues la lectura más lógica, más natural, más fácil es pensar que del PRI viene una conspiración, una operación para frenar a López Obrador a través de las autoridades electorales, en este caso el tribunal, pero también por omisión, por silencio, por inacción hasta ahora de la RIPADE. Al parecer están dispuestos quienes tomaron esta decisión en el tribunal a correr este riesgo, y no parece importarles demasiado. Ahora bien, una de las vertientes más novedosas de esta elección es el impacto que están teniendo las redes sociales. Y recuerda, Luis Alberto, hace algunas semanas daba cifras sobre el incremento de ciudadanas y ciudadanos mexicanos que utilizan las redes sociales, y ha pasado en unos cuantos años de 40 a 70 millones de personas. Lo menciono porque el día de ayer, por la tarde-noche, las redes sociales ya traían esta interpretación que luego recogieron algunos diarios capitalinos y algunos medios de comunicación. Una operación de el PRI orquestada, la figura más emblemática es Carlos Salinas, porque coincidió con su fiesta del 70 aniversario, y dado que ahí se reunieron en esta celebración más política que social los ministros de la Suprema Corte, el presidente de la República, secretarios de Estado, el jefe Diego, es decir, de manera natural se cree en la imaginación popular esta asociación de que
Salinas convocó a su fiesta de aniversario a un cónclave para conspirar en contra de Andrés Manuel López Obrador a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No es necesariamente, no hay una causalidad directa tal vez, pero vamos, esto es parte de la construcción del relato. Y a 2 meses y 20 días de las elecciones, ya se ha afianzado en buena parte del electorado mexicano y de las fuerzas políticas la idea de que viene una elección de Estado y que está en marcha un operativo para frenar a toda costa a Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuáles serán las consecuencias de este relato? Yo no es posible saberlas, pero ciertamente enturbian el escenario y nos meten en una dinámica de polarización que muestra que desafortunadamente en México el árbitro electoral y el Poder Judicial no sirven para mediar entre conflictos, sino que forman parte de la disputa entre fuerzas ideológicas y políticas y económicas. Es un mal augurio, no es una buena noticia. Yo confieso que mi opinión sobre el Bronco se ha ido desplomando en los últimos años de una manera estrepitosa y me parece que es un oportunista que está haciendo el trabajo sucio para esfuerzos cuyo origen intuyo, pero no puedo afirmar con precisión. Doctor Crespo, ¿y qué tanto podrá en medio de todo este contexto y como dice usted, la fragmentación del voto, crecer entonces Jaime Rodríguez? Entonces, ¿o qué papel esperamos de él en la contienda? Porque o le queda tiempo para remontar, porque dice Ríos Peter en la mañana también que él va a ejercer su derecho para que también lo nombren candidato presidencial y espera estar para el segundo debate presidencial, es decir, y están despotricando incluso contra el INE, diciendo que el INE se equivocó, que fue un golpe que les dio y por eso el trife corregía la plana. Digo, no sé qué tanto tiempo por eso les quede o puedan ellos remontar o hacer un buen papel siquiera, doctor Crespo. Yo no lo creo, porque de alguna forma ya quedaron bastante desprestigiados por el intento de hacer trampas. Decía yo, ¿no? Tanto Ríos Peter como el Bronco. Y yo creo que el Bronco no va a remontar, va a tener una votación muy baja. Entonces, por eso decía, pues, simplemente están fragmentando un poco más el voto. Yo no creo que le jale muchos votos a López Obrador, insisto. No que no sea esa la intención. Yo sí creo que la intención es esa, la intención es afectar a López Obrador, la intención es de que todos se están uniendo en contra de él, pero creo que están tomando unas decisiones tan torpes que más bien lo están ayudando. Lo vimos con la PGR, con la intervención de la PGR en contra de Anaya. Eso no era contra López Obrador, eso era contra Anaya, pero en favor del PRI, y más bien le afectó a mí también, y por eso me parece a mí que la PGR ya se salió, aparte de que el INE hizo un exhorto o un llamado para que se saliera la PGR del proceso electoral, pero a final de cuentas es que también le apegó a MID. Entonces todas estas decisiones arbitrarias, decisiones tramposas, pues al que le están afectando más es a MID, me parece, porque pues él es el representante de este régimen, él es el candidato de este régimen, aunque no sea militante del PRI, y estas decisiones tramposas, estos intentos de parar como sea a López Obrador, o en su caso también a Anaya, en su momento, pues el que le están afectando es a mí, por eso creo yo que no puede remontar y no puede remontar del tercer lugar. Más bien yo creo que el Bronco puede fragmentar un poco el voto de independiente, de los votos de los votantes que quieren votar por algún independiente, ahí pueden, Margarita ya tenía el monopolio, digamos, y aquí se puede dividir un poco más esa votación, y si entra Ríos Peter eventualmente, también. Yo veo más difícil que entre Ríos Peter porque él estaba mucho más lejos de reunir el número de firmas. Pero en fin, ya ahorita no sabemos qué pueda decidir el tribunal. Claramente el tribunal desde hace mucho tiempo ya tiene una imagen de parcialidad en favor del PRI y esto le vuelve a alimentar esa imagen. No son todos los magistrados, hay que recordarlo. Son 4 magistrados de 7, pero 4 que sistemáticamente votan en favor de los intereses del PRI. Lo vimos también con el caso de Coahuila.
No estoy seguro que hayan sido los mismos candidatos, pero casi lo podría apostar, los mismos magistrados, perdón, pero casi lo podría apostar, porque hay una bancada de 4 magistrados que sistemáticamente están como alineados con el PRI. Entonces en lo de Coahuila, pues también de alguna forma se vio que era una decisión que interesaba al PRI, porque lo de Coahuila habían suficientes elementos, el INE aportó suficientes elementos para que se anulara. Entonces la imagen del tribunal creo yo que es peor que la del INE, que ya es decir, a lo mejor no sé si Sergio está de acuerdo con eso o no, pero creo que el tribunal está mucho más claramente sesgado en favor del PRI, en parte porque la bancada PRI está ahí, tiene mayoría, en cambio la bancada del PRI en el INE, que también son 4, pues no tienen mayoría porque son 4 de 11. También votan sistemáticamente en favor de los intereses del PRI, pero no son mayoría. Y en el tribunal sí son mayoría, entonces el tribunal claramente está sesgado, claramente no da confianza ni credibilidad en su arbitraje en este proceso electoral. Pero repito, creo que todo lo que están haciendo para parar a Anaya por un lado y a López Obrador por otro, pues está favoreciendo a final de cuentas al propio López Obrador. O sea, todo lo que están haciendo involuntariamente están trabajando en favor de López Obrador. No se han dado cuenta, pero están trabajando para López Obrador. Doctor Sergio Guayo, ¿qué opina al respecto? ¿O a quién beneficia todo esto? ¿Favorece a López Obrador entonces o beneficia a quién? Ay, qué pregunta. creo que es de las grandes preguntas que debe uno hacerse. ¿A quién beneficia esta acción jurídica o esta decisión aberrante cometida por el Tribunal Electoral de la Federación? Respondo utilizando unas cifras de Alejandro Moreno, que es uno de los mejores encuestólogos en México. Él, profesor del ITAM, es una eminencia en estos temas. Él hizo durante muchos años las encuestas de Reforma y desde hace un tiempo está en el Financiero. Levantó una encuesta y para medir el porcentaje de leales, de variables y de indecisos. Y los leales son aquellos que ya tomaron la decisión de votar por Andrés Manuel, Mide, Anaya, Margarita, es decir, es el voto duro. Según Alejandro Moreno, sus mediciones es el 36%. En esta categorización que él hace, el 17% son indecisos. Pero él dice que la definición que él hace, son indecisos porque son apáticos, pasivos. No, él piensa, Moreno, que no van a ir a votar. Y los variables son aquellos que todavía pueden cambiar su voto dependiendo de los argumentos. Ahí el porcentaje que es el 40% del electorado, lo cual es un número bastante alto de porcentaje que puede cambiar. No necesariamente va a cambiar, pero puede cambiar. Lo que es consistente con otros estudios de presidenciales en donde es el 10% de intención del voto que se modifica en estas semanas de campaña. Con estas cifras, la pregunta es, este 40% de voto todavía en proceso de gestación, la intención de voto, ¿cómo será leído esta decisión del Tribunal Electoral? Por lo que he leído en redes sociales y visto de comentarios de gente tan mesuradas como Diego Valadez, que fue Procurador General de la República, es un maestro, un jurista muy respetado en la Universidad Nacional, es de sorpresa y desagrado. Y me pregunto si esa sensación si ese relato de que está en marcha un golpe contra de López Obrador no provocará una oleada de simpatía en este porcentaje del 40% de quienes están decidiendo su voto. También me pregunto qué harán
otras instituciones, qué harán los medios de comunicación, porque, vamos, aquí está José Antonio Crespo. No recuerdo en elecciones previas una decisión que ponga sobre la mesa con tanta crudeza y con tanta visibilidad el tema de que está en marcha un fraude electoral. Faltan 2 meses, 20 días de las elecciones. Por tanto, de entrada, me inclino a pensar que al menos en las próximas 2-3 semanas sí va a beneficiar a López Obrador y no a José Antonio Meade, al cual se le va a asociar con el partido que orquestó esta acto de barbarie jurídica. No lo alcanza a capitalizar el PRI entonces, exacto, ni Margarita, por lo que ven, ni Anaya Crespo. ¿Usted también coincide con Aguayo? Es decir, y como estaba diciendo, en lugar de perjudicar, le beneficia esto a López Obrador por las decisiones torpes del tribunal, se está viendo sesgado, al PRI se está viendo, y pues un tribunal que ha ido de más a menos, doctor Crespo. ¿Qué sigue entonces? ¿Qué debemos de esperar a un Ríos Peter, o no sé, para concluir, doctor? Sí, bueno, vamos a ver esto que pasa con lo de Ríos Peter. Repito, lo veo más difícil porque está mucho más lejano. A final de cuentas, el Bronco no estaba tan lejano del número de firmas exigido por la ley, lo cual no justifica que vaya a la boleta, pero el Ríos Peter está muy lejos. De cualquier manera, yo insisto, en todas estas decisiones lo que hacen es generar mayor molestia, poner dudas a la credibilidad del proceso electoral, que de todas maneras está con tanta ventaja López Obrador que 3 puntos o 4 puntos que están en disputa no van a cambiar las cosas. La ventaja que tiene López Obrador es de 10 a 12 puntos ahorita, y respecto de Meade es casi de 20 puntos. Y en cambio el enojo, el malestar que generan, se está viendo en las redes, pues al que le perjudican de nueva cuenta, repito, es a Meade, sobre todo. Y le dan la razón un poco a López Obrador de que este sistema está corrupto, atizan el hartazgo y el enojo, que es el que está capitalizando ese enojo, es López Obrador, más que Anaya. Anaya en alguna medida, pero mucho menos, porque el PAN ya gobernó también 12 años, no cambió las cosas como se esperaban, no cumplió sus ofertas de campaña en favor de combatir la corrupción, la impunidad, de cambiar el régimen político. Entonces, quien tiene ahorita ese beneficio de la duda es López Obrador, porque no ha gobernado la izquierda, ni el PRD, ni ahora en su versión de Morena han gobernado a nivel presidencial, me refiero, por supuesto. Entonces, todo el enojo contra la corrupción, el enojo contra pues la falta de eficacia en las instituciones, está favoreciendo a López Obrador. Y ese tipo de cosas, pues, lo que hacen es favorecer a López Obrador. Lo vimos también, repito, con la PGR. Lo de la PGR le pegó a Anaya, sí, en alguna medida, pero también le pegó a Meade, y el que creció ahí fue López Obrador. ¿No? Pues, bueno, se mantuvo, ¿no? A Anaya lo detuvieron, a Anaya sí le pegó en ese momento. Ahorita Anaya ya está creciendo otra vez, ya está superando, digamos. Sí, pero no sirvió de nada, pues. Digo, el golpeteo no sirvió de nada para Anaya. Solo en ese momento, muy circunstancialmente, detuvieron a Anaya en su crecimiento, lo bajaron, incluso algunos puntos, pero a costa de bajar también a Meade. O sea, la gente también se lo cobró a Meade. Y el que sí creció, porque el que recibió esos votos fue López Obrador. Entonces, ahorita creo que también esto puede beneficiar más a López Obrador, porque el enojo y el ánimo de los ciudadanos que se molestan con esto, pues más bien perjudican a Meade, representante de este sistema corrupto, tramposo, antidemocrático, etcétera, y al que van a favorecer, repito, es a López Obrador, aunque la intención sea lo contrario. Lo que estoy diciendo es las disposiciones un poco desesperadas que está haciendo pues el régimen en general, el gobierno, el PRI, etcétera, en contra de López Obrador, lo están haciendo con tal torpeza que creo que están resultando contraproducentes a sus propios objetivos. Ya veremos en el debate presidencial el espectáculo que dará el Bronco, ¿no? Y en contra de López Obrador, siempre ha criticado o se ha ido en contra de López Obrador. Sí, el Bronco, pero repito, va a ser contraproducente más bien. Doctor, sí. Totalmente. Sergio Aguayo, o conclusión, doctor Sergio Aguayo. Pues en conclusión, varias conclusiones. Primero que habrá que observar con mucho cuidado lo que sucede en las próximas horas y días.
Y segundo, que en una primera lectura AMLO se queda en la posición más cómoda porque es la principal víctima de esta decisión, y Mitch y el Bronco se quedan en la incómoda posición de tener que dar explicaciones sobre una decisión que tomó un tribunal electoral de la Federación, al cual la mayor parte de los analistas consideramos que está al servicio del Partido Revolucionario Institucional y su gobierno. Están en una posición muy incómoda, porque en política, en una campaña, dar explicaciones no es estar en un... No ayuda a construir el relato que se requiere para alzarse con la victoria. Pero bueno, pues coincido, Luis Alberto, con su enunciado inicial. Va a ser es una campaña cargada o marcada por la incertidumbre. Incertidumbre, es decir, todavía no vemos hay que estar preparado para ver cosas que no habíamos visto, porque yo no recuerdo, solo para cerrar, ustedes como historiadores, en los anteriores procesos electorales de la historia moderna de este país, no se había dado este giro, ¿verdad? Que de repente meten a un candidato presidencial arrancada la campaña, doctor Aguayo, doctor Crespo, o hay un contexto histórico que lo emule. Pues no, yo no lo recuerdo, vamos, pues, pero José Antonio tiene un conocimiento enciclopédico sobre las elecciones en México, tal vez él nos pueda ayudar. Doctor Crespo, ¿usted recuerda un giro así? No había pasado eso, desde luego, en los últimos años. A lo mejor si nos remontamos a principios del siglo XX o el XIX, ese tipo de cosas, pero no, porque no existió la figura del independiente. Lo que está cambiando la situación, y por eso este tipo de decisiones es por la figura independiente. Entonces se le exigen un número de firmas, no las consigue, pero él apela al tribunal, el tribunal considera, así sea con un criterio político, que sí deben de entrar. Pero lo vimos, por ejemplo, también cuando fue a candidato, pero que al mismo tiempo vieron que iba a perjudicar al PRI, pues lo quitaron, ya cuando estaba impreso su nombre incluso en la boleta, de tal manera que tuvieron que volver a hacer las boletas ahora sin su nombre. ¿A quién se refiere? Porque se cortó. Isidro Pastor. Ah, muy bien. Isidro Pastor, que había sido aceptado como independiente, y luego de pronto decidieron que siempre no, pues justamente por un criterio político también, que era que le estaba quitando votos al PRI, y de lo que se trataba era que le quitara votos a la oposición. Entonces lo quitaron y tuvieron que cambiar las boletas. O sea, ese tipo de cosas se están dando porque ya existe la figura de independiente. Entonces sí, se presta a que consiguió los votos, no los consiguió, apela, los tiempos son distintos, entonces ya cuando están registrados los candidatos de los partidos, todavía no se sabe si los independientes van a estar registrados o no, y por eso estamos viendo este tipo de cosas, pero es porque estamos inaugurando la figura de los independientes. Quedan muy dañadas, doctor Aguayo, también, ¿no? Es decir, qué espectáculo con los independientes, igual aquí en Sonora también, con las manos del Bronco, de hecho se hicieron también presentes, de acuerdo al testimonio que da otro independiente que dejaron fuera. Queda dañada la figura independiente también con esto, doctor Aguayo. Sí, vamos, aquí el balance de daños es grande para las autoridades, para los árbitros electorales, para la credibilidad en el sistema, para las figuras de los independientes. No fue un buen día para la democracia ayer, hoy, esta madrugada, pero la democracia anda de capa caída en México. Hablo aquí de procedimientos democráticos, no no de favoritismos a favor de uno o en otro. El desprestigio de lo electoral como palanca de la democracia anda de capa caída en nuestro país, y desafortunadamente la mayor parte de los sectores no parece importarles que eso suceda, lo cual es una tragedia, porque erosiona la legitimidad que deberán tener los que lleguen a gobernarnos a partir de las elecciones, o con base en las decisiones del
1 de julio. Totalmente de acuerdo. Pues doctores, le doy la bienvenida. Esta será la primera mesa política de muchas que hagamos aquí en torno de rumbo al proceso electoral de incertidumbre que tenemos, que esa palabra coincidimos todos. Va a ser un honor entender, explicar, analizar, debatir y por supuesto la mesa la compartimos después en toda la plataforma una vez que el programa es en vivo, pero recuerde usted que esta mesa la compartimos por todos nuestros grupos de WhatsApp, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Así que nos las vamos a pasar bien. Les doy las gracias, doctor Sergio Aguayo y doctor José Antonio Crespo. Nos escuchamos el próximo martes y si hay algo antes, pues nos llamamos antes. Un honor, Luis Alberto, estar con usted y con José Antonio. Igualmente, mucho gusto. Gracias a los dos.